pero les voy a mostrar algo porque la vez pasada les puse y no me quedé convencido. De hecho, que... Perdón, ahí va la luz. Voy a ponerlo. Acá no va nada. Pinjas, ¿ok? Bien. Ok. Acá dice Pinjas, ¿no? ¿Qué es lo que usted tiene en la Biblia? Fineas, que se acuerda el nombre de él. Este es bien interesante. Este es otro personaje bien interesante que no lo estudiamos, ¿no? Porque a veces para allá tomamos un tema, tomamos otro y... Bueno. Acá dice Pinjas, ¿no es cierto? Que es... Esto no lo puedo ver aquí nada más que de una forma muy sucinta, ¿no? 2 minutos, porque si no, no terminaríamos. Por ejemplo, si tenemos que ver esto es para saber lo que es Pinjas, ¿no? Voy a poner esto para que no se me vuele nada. Ok. Si tuviésemos que hacer en este momento para estudiar el nombre, yo que siempre pongo el nombre, ¿sí? Y les digo lo que significa. Si nosotros tuviésemos que analizar el nombre y qué es lo que significa, nos tardaríamos más o menos 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, porque tendríamos que analizar un montón de palabras para determinar cuáles son las raíces de este nombre en hebreo, ¿no? Es muy complejo. Yo tengo de estas hojas, así estas hojas carta, tengo 11 hojas analizando esta palabra sola. 11 hojas tengo analizando esta palabra. ¿De acuerdo? Para que usted vea que cuando uno estudia, vuelvo a decir, no se puede estudiar, sea cualquier profesión, no se puede adelantarse uno tiene que ir paso a paso. Bien, para hacerlo más, bueno, primero le gustan es del libro de Bamidbar, ¿no es cierto? O números. Bien, ¿qué va? Acá hay una diferencia, 25-10. Si uno quiere estudiar esto, ni la semana le alcanza, por eso uno lo estudia a lo largo de los años. Por eso, hasta el 29-40. 29-40, si usted lo toma desde el texto hebreo, tiene que ir hasta el 31, porque hay un versículo que está corrido. Yo sé. Eso es una cosa distinta. Por ejemplo, por acá, muchos de nosotros estuvimos en sinagoga, en la iglesia cristiana, iglesia católica, que van en 30, 40 años toda su vida. ¿Usted sabe por qué se ponen versículos? ¿Quién puso los versículos? ¿Quién puso los capítulos? Cuando si se vio que decimos versículo, capítulo, no tenemos ni idea a veces de quién los puso, en qué siglo, cuándo fue, si fue hace 800 años, hace 2500, ¿no? Uno tiene las cosas como que ya asumidas y piensa que ya lo sabe, ¿no? Pero no es así, no es tan fácil. Y entonces, aquí tengo hasta el 29-40, pero la Biblia hebrea hasta el 31, porque hay un corrimiento ahí, ancestral de esto. Y dice así, cuando comienza, número 25, sí, está, porque pensé que había todo el 29. 25, ¿qué dice 25? 10. Entonces, Adonai habló a Moisés diciendo, a que nosotros tenemos Pinjas, hijo de Eleazar, y ahí porque ahí dice Finés, o como tengan ustedes en la Biblia, o Pinjas, esa palabrita es la que le da el título a lo que se llama la homilía, el sermón, o lo que es la parashá en hebreo. Porque parashá significa eso, homilía, sermón, etc. Aunque el sermón propiamente dicho
sería derayá, no para allá, sino ya el la derayá. Uno lee la para allá y da la derayá, que es el sermón, la homilía, etc. Tiene otras traducciones que ahora se me están yendo de la cabeza. Entonces dice Finés, en este caso sería Pinhas, bien, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Qué mal que nos portábamos, ¿no? Por tanto diles, he aquí yo restablezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue con la madianita era Simri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija del sur, príncipe de pueblos, padre de familia de Madián. ¿Se acuerda usted cuando vimos la semana? Bueno, esta se le decía al inicio de la para allá. ¿Usted se acuerda la semana pasada cuando el Señor le dice ¿no es cierto?, al pueblo de Israel que no tocara al pueblo de Moab y al pueblo de Edom, porque ellos, ¿no es cierto?, eran parientes de Israel. Pero los madianitas, ¿no es cierto?, también estaban incluidos, porque los madianitas descienden de Madián, y Madián fue uno de los tantos hijos que Abraham tuvo con su tercera esposa, Agar, Sara y Sétura, o Ketura en hebreo, ¿no es cierto? El Talmud dice que Ketura, ¿no es cierto?, era un segundo nombre que se le había puesto a Agar, y que Agar era la que era Ketura. La Biblia no lo dice, pero le digo lo que dice el Talmud. Bueno, y entonces en el judaísmo se acepta esa enseñanza. Y es así, nosotros lo estudiamos así. Pero más allá de que la iglesia cristiana, ustedes como vienen por bien así de alguna congregación, siempre lo tomaron como distinto, lo vemos como distinto y no hay ningún problema. Y entonces, Sétura, o Ketura, con Abraham, que sería su segunda esposa oficial, por así decirlo, tuvieron varios hijos, uno Madián. Por lo tanto, los madianitas descienden de Madián, bien digo. Por lo tanto, los madianitas, junto con los edomitas, que eran y moabitas, amonitas, y Amón y Moab, ¿no es cierto?, que eran parientes porque eran descendientes de Lot, estaban salvados. Israel no los iba a tocar. Dice, no toquen ni a fulano, ni a mengano, ni a sutano, porque ya lo leímos eso, como dice, no los tocará. Y los madianitas se venían salvando, ¿de acuerdo?, por la promesa de Dios. Pero como una mujer madianita fue seducida por la enseñanza de Balaam para prostituir a los líderes de Israel, dice, ahora, Madián, lo que está diciendo acá estoy parafraseando, pero eso es por conocer la historia, que usted ya conoce también, a lo mejor que yo. Pero le está diciendo, Madián, dice, ahora sí va a ser destruido. Porque hasta ahora lo respetábamos porque eran descendientes de Abraham y somos parientes. Pero si un pariente, a ver si se acuerda usted lo que dice Deuteronomio 13. Deuteronomio 13, ¿no es cierto? Rosita, ese papel. Ya sabe, porque como yo compré, ya sabe lo que voy a decir. No se aburre, pero la escucho. Entonces, en Deuteronomio 13 dice, si aún tu pariente, aunque sea tu madre, tu padre, quien sea, un pariente, el líder de tu congregación, porque dice el líder de tu tribu, te seduce con algo que te lleva a la corrupción, Deuteronomio 13, del 1 al 13 creo que es, dice tienes que matarlo, porque es pariente tuyo, pero es corrompido. Y aquí, esta madianita era descendiente de Madián, hijo de Abraham. Por eso, si usted lee más acá atrás, y en Deuteronomio también, dice, no los toques, ¿no es cierto?, porque a ellos les di otra tierra, y es para los hijos de Lot, y otra para los madianitas. No los toques. Pero como esta mujer corrompió al pueblo de Israel, entonces después viene la muerte.
Esto para que vea cómo empieza la para allá, que empieza de alguna forma, de una forma muy compleja, muy delicada. ¿No? Por eso uno tiene que aprender los mecanismos que nos enseña la escritura. Tenemos que aprender. Entonces, bien, les voy a mostrar, esto es sucinto, una forma muy rápida de lo del nombre de Pinjas. Esto lo voy a borrar para que ustedes sepan lo que está leyendo dentro de todo, ¿no? Bueno, tendría que haber dejado, no importa, se la recuerdo. Ok. Yo sé que para muchos de ustedes puede ser sorpresa o no, dentro de la Biblia aparecen muchos nombres que tienen una interacción muy profunda con, por ejemplo, el vocabulario egipcio. Por ejemplo, nosotros tenemos, dice, el nombre Moisés, que en hebreo es Moshe, que es por salvado de las aguas. Pero eso es una expresión, ¿no es cierto? La expresión esta de Moisés, como está escrita en la Biblia, también es una expresión egipcia. ¿De acuerdo? ¿Ok? Bien. Para nosotros los judíos no hay tanto secreto en esto, no es tanto secreto, tanta sorpresa, no hay tanta sorpresa, ya sabemos que es así. Que si bien es un nombre que tiene letras hebreas, su origen radica en una palabra egipcia, ¿no es cierto? Ok. Ahora, hay una expresión egipcia que es en el idioma copto. El idioma copto es un idioma egipcio. Bien. Que es no lo voy a escribir en copto, lo tengo en casa todo eso, pero no me cuesta escribir porque no lo hago nunca. Si esta clase esta charla la daría una vez por mes, entonces se me grabaría hasta el idioma copto para escribir, ¿no es cierto? Bien. Hay una expresión que es Pe-na-Hasi. ¿Vio que es parecido a Pinjas? ¿Está siguiendo? ¿Ve que es parecido a Pinjas? La palabra Pe-na-Hasi en el idioma copto significa el nubio. ¿Vieron los nubios que estaban en el sur? Los nubios, creo que en la televisión pasan los documentales de los nubios que van por la torrente, el torrente del Nilo hacia el norte y bajaban también hacia Nubia. O se puede llamar el negro. El negro. Bien, eso por un lado. Si uno lo pasa al hebreo, como yo les dije, así, Pinjas, acá dice Pinjas. Bien, miren, Pe-na-Hasi, ¿correcto? Miren, Pe-na-Hasi, ¿no es cierto? Bien. Lo que ocurre, usted va a decir, bueno, acá dice P, pero lo que pasa es que acá dice Pi, pero la letra es P. Por lo tanto, este P significa la palabra P, solamente la palabra P, incluso la letra P en hebreo solo, la letra P significa boca en hebreo. ¿Correcto? Bien. Entonces, cuando yo paso, ustedes miren, Pe-na-Hasi, bien, Pe-na-Hasi. Hay muchas, fíjense, ¿se acuerdan? Vamos a poner un caso. Uno de los líderes que trajo al pueblo de Babilonia, ¿cómo se llamaba? No tenía nombre hebreo, ¿qué nombre tenía? Zorababel. Zorababel, no importa ahora lo que significa, donde lo aprenderemos, también estudiando así. Zorababel es un nombre babilónico, ¿de acuerdo? Y así muchas, ¿no? En la escritura usted lo va a ver. Ok. Entonces, acá yo tengo Pinjas. Aquí, esta expresión, acá viene la complejidad en esto. Se lo noto para que ustedes vean. Acá yo tengo. Esta letra, ¿no es cierto? Significa boca. P significa boca. Bien. ¿Usted se acuerda cómo se decía serpiente en hebreo? Nahash. Nahash. Bien. Se recuerda que decía serpiente de bronce, pero bronce en hebreo se dice Nehoshet, que es Nahash, fíjense, Nahash, Nehoshet.
solamente le agrego la tab. Entonces, agregándole la tab, me queda Nahash Nehoshet, sería serpiente de bronce. ¿De acuerdo? Serpiente de bronce. Bien. Todos los nombres son así en la Biblia. Algunos son más fáciles que otros. Estos sí son difíciles porque tienen un origen que no parece ser hebreo, porque sí tiene reminiscencias, como el nombre Moisés. Ya podemos analizar también Moisés en ese sentido, por qué es salvado de las aguas, por qué Moisés significa salvado de las aguas y por qué viene de Egipto ese nombre. Correcto, bien. Ok, esta expresión, se lo voy a mostrar rapidísimo para que vean. Pero acá presta atención, porque si no presta atención, lo ves. Tengo esto nada más, imagínense, tengo, bueno, en hojas CAR también escrito a intercalación de 1,5, son 11 hojas, 11 hojas. Tengo resumido aquí, imagínense que 11 hojas no están resumidas aquí. Entonces, esta expresión, ahora le voy a explicar por qué. Esta expresión se puede traducir como boca de latón, como boca de bronce y como boca de serpiente, el nombre. Según cómo lo analice. Bien. También se le puede traducir, si conocen la palabra, como oráculo. Que podría ser augurio, por ejemplo, también adivinación, etc. Como boca de serpiente, boca de latón. Bien. ¿Dónde está el quid de la cuestión aquí? Pero acá los que conocen. Hay un pasaje en el libro de Jueces que hubo una guerra dentro del pueblo de Israel. Y para determinar de qué pueblo era, les hacían pronunciar una palabra. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan cuando en el Nuevo Pacto, porque eso en el Nuevo Pacto, ¿se acuerdan ustedes que le dicen, sí, tú eres Galileo por la forma en que hablas? ¿Por qué se dieron cuenta? Porque los israelitas, los hebreos del norte, hablaban distinto a los hebreos de Judá y Benjamín. Bueno, un día le vamos a estudiar, por eso lleva mucho tiempo, por qué Judá y Benjamín están juntos. Eso también es largo. Pero los hebreos del norte hablaban igual. Entonces a Pedro le dicen, tú eres de Galilea por tu forma de hablar. Lo mismo que aquí en México. Viene una persona de Chihuahua, no es lo mismo que una persona de Chiapas. Hasta yo me doy cuenta que ya tenemos 18 años y me doy cuenta sobre ciertas cosas de la forma de hablar de cada uno. Ok, entonces hay un pasaje en el libro de Jueces donde hay una guerra. Los estoy agarrando muy infragante varias preguntas, ¿no? Hay una guerra y entonces le dice, vamos a determinar de dónde son ustedes. Y cuando los descubrieron, creo que mataron como 14.000, una tonelada, y eran todos hebreos, para que vean cómo nos comportamos también los hermanos. No es novedad. Entonces, Shibolet y Sibolet, ¿se acuerdan? Shibolet y Sibolet. Y les voy a mostrar dónde está el tema aquí. Bueno, rápidamente, busquen uno que busque en Jueces 12:6. Si lo buscan, no se me lo leen rapidísimo, ¿sí? Pero fuerte tienen que leerlo. Entonces le decían, ahora pues di Shibolet, y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Sí. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de 14.000, ¿no? 42.000. 42.000, no, es generoso. 40, no tengo 14. Murieron 42.000, que eran efraimitas, de Efraín, todo, pero eran todos hebreos. Y entonces les dice, esto nos están mintiendo, no sabemos de dónde son. Dice, bueno, pronuncien tal palabra. Entonces, los del norte, ¿no es cierto?, pronunciaban Sibolet, y los del sur pronunciaban Shibolet. ¿De acuerdo? Bien. ¿A qué voy? Ahora les voy a mostrar por qué tiene relación con esto. Históricamente no tiene nada que ver. La relación es gramaticalmente y lingüísticamente y etimológicamente. Esa es la única razón.
para que vean, dice, usted toma un diccionario y dice, Pinhas significa esto, aquello, lo otro, y entre comillas, no digo que los libros estén mal, pero para estudiar hay que tener una amplitud de conocimiento y amplitud de materiales para saber lo que uno está estudiando. ¿Okay? Si no, como cualquier materia, usted cuando estudia, mucho que acá he estudiado en la universidad y todo, cuando estudiaba en una materia, a mí me pasaba, teníamos historia universal en la economía, o historia del pensamiento económico, y tenías a Keynes, a fulano, a Melgano, a Samuelson, a fulano, no estudiábamos un solo libro, estudiábamos de 4, 5, 6 o lo que sea. Bien, ahí dice, bien, ok, Sibolet y Sibolet, ok. Les voy a mostrar cuál es la cosa, y les voy a decir lo que significa, y les voy a mostrar por cómo es la cosa. Acá dice, miren, Shi, Bo, Le. Acá tengo Shi. Esta es la Sh. Shi, Bo, Le. Shi, Bo, Le. Ustedes se acuerdan, ¿qué dice aquí? Miren, los que vienen siempre conmigo. ¿Cómo se pronuncia esto? Y este, ¿por qué? Porque el punto cambia, ¿sí? De la derecha es sh, y de la izquierda, correcto. Bien, eso ya lo voy. Ok. La palabra Shibolet, aunque significa lo mismo que Sibolet en general, se escribe distinto, pero no con el punto aquí, sino que se escribe así. Acá en la Yud no va nada, acá tengo Bo, acá tengo Le y acá tengo Te. Aquí tengo Sibolet, miren. Ay, perdón, Sibolet. Y aquí tengo Shibolet. Bien, ¿están siguiendo? Sí. Miren. Esta Yud, aquí estoy poniendo como sale en la Torá, en el Tanaj. Acá tengo Shibolet, Shi. La O está aquí, obviamente, para los que... Shibolet. La letra esta aquí, no sé, puntito. Shibolet. Y aquí tengo Sibolet. La Yud esta aquí no va, pero porque no se escribe en la Biblia y punto. Ok, tengo Sibolet. Esta significa espiga, rama y todo. Y por espiga, rama, espiga como de un cereal, espiga, torrente también significa. Esta también significa espiga de grano, aunque en hebreo moderno esta también significa festín, banquete, picnic, ágape, ¿okay? Sibolet. Pero ambas, dejando de lado lo que hoy también significa, ambas significan espiga. ¿De acuerdo? Bien. Cuando usted lee la Biblia, y yo también, si yo no lo hubiera sabido hasta ahora, ¿cierto? Tenía que presuponer que Shibolet se escribía así, pero que Sibolet se escribía así, con esta así. ¿De acuerdo? Bien. Pero estoy diciendo que presuponía, pero no puedo presuponer porque hay una cuestión, esto lo estoy diciendo cortito, allá termino, ¿no? Pero para que vean cómo se estudia cuando uno quiere estudiar algo en cuanto a los nombres o al hebreo. Cuando uno dice, bueno, yo tengo la Biblia, gracias a Dios que tenemos Biblia en cualquier idioma, y en español tenemos muchísimas versiones, algunas son malísimas, algunas son muy regulares, algunas son medio pésimas, varias son buenas versiones en español, pero algunas versiones en español no dicen lo que dice la escritura verdaderamente. Es demasiado parafraseado y no marca la sustancia de lo que dice. Hay Biblias que usted las puede haber comprado o no, pero que verdaderamente son malas, ¿no? Varias malas, no por mala intención, pero no sé, no son malas, no se puede estudiar. Puede uno espiritualizar y buscar la presencia de Dios, y eso es indudable, pero para estudiar, yo a los hermanos a veces les muestro en la casita. Bueno, entonces, ¿dónde está el tema aquí? Porque yo les dije que puede traducirse como serpiente, como oráculo, también, como augurio,
como encantamiento, como profecía, ¿no? Podría también hacerse. ¿Por qué? En hebreo, esta letra es la Shin, esta es la Sin y esta es la S. En hebreo gramática, lo mismo que en español. Yo digo, por ejemplo, la palabra hierro es una palabra correcta, ¿sí? Hierro. Digo la palabra fierro, ¿es una palabra correcta? Sí, correcta. Pero, ¿por qué se dice fierro y hierro? Porque antiguamente la H no se ponía así. Antes, ¿no es cierto?, era fierro. Cuando se puso la H, entonces quedó hierro. Antes, si usted lee obras del antiguo español, usted va a encontrar que no dicen el hermoso paisaje, ¿cómo dicen? El fermoso paisaje. Porque la H no se ponía en esos lugares. Fueron cambiando los idiomas, ¿de acuerdo? Pero así muchas cosas, muchísimas cosas. La J no existía. Por eso usted va a encontrar las Biblias antiguas que nosotros no pusiéramos la palabra Jehová porque yo la palabra Jehová la desconozco, yo en el judaísmo no la aprendí, ¿no es cierto? Pero antiguamente todas las versiones antiguas, ¿cómo decían? Jehová, porque la J no existía. Cuando se agregó la J, la Yud pasó a ser J y por eso quedó G. ¿Está bien? Bueno, eso es lo que uno tiene que aprender. Los idiomas fueron evolucionando a lo largo de centurias, siglos y siglos. Pero ¿sabes qué ocurre? Gramaticalmente, en hebreo, esta S se sustituye por esta o viceversa. ¿De acuerdo? Por eso aquí, Shibolet, cuando dice, ustedes preguntan Shibolet, y otros ponían Sibolet, es espiga, más allá de que acá también puede ser torrente y acá también es banquete y festín. Pero es la misma palabra, que ambas significan lo mismo, más allá que puede haber alguna diferencia en las ramificaciones de otros significados. Pero es lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Cualquiera dice, bueno, acá tendría que haber aparecido esta. No necesariamente, porque antiguamente estas eran intercambiables. ¿De acuerdo? Como otras letras eran intercambiables, como la F y la I, la F y la H. Para que vean que no solamente es el hebreo, sino que en español también pasa lo mismo y en otros idiomas no se ve. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí, si yo saco esta y pongo, ¿no es cierto? Acá dice Nahash, pongo esta, quedaría Nahash. Ahí Nahash que es serpiente. Ok, pero por aquí, Nahash es serpiente, Nahash como sustantivo, pero también hay un verbo Nahash que significa oráculo o augurio. ¿Por qué la palabra Nahash, que es serpiente, y hay un verbo Nahash, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, acá también tenemos, por ejemplo, el verbo tenemos, en español también, la palabra serpiente, la serpiente, pero tenemos el verbo serpentear, por así decirlo, ¿ok? Bien. ¿Quién serpentea? La serpiente, ve que es casi igual, construida distinta, obviamente. En hebreo, la raíz que yo le estoy dando coincide, porque en hebreo es así, en el escritor español, tengo Nahash, que es la palabra sustantivo, serpiente, culebra, ofidio, se me ocurre. Y el verbo Nahash, porque el verbo coincide, distinto al español, coincide con la palabra, con el sustantivo, en este caso. El verbo en infinitivo estoy hablando. Y entonces, Nahash, como verbo infinitivo, es la misma palabra que serpiente, que significa oráculo, augurio, adivinación, encantamiento, sortílegos, hasta donde me acuerdo de memoria, ¿ok? ¿Correcto? ¿Por qué entonces yo le dije aquí que si ustedes buscan, tienen que buscar bastante, ¿no? Para buscar esto, pero si ustedes buscan, va a ver que dice, bueno, ¿por qué dice boca de bronce? Porque Nahash, Nehoshet significa bronce, porque era Nahash, que era la serpiente, el Señor dijo que le hicieran de Nehosh, que era bronce. Pero cuando cantamos Yerushalayim,
Yerushalayim shel Zahab, Jerusalén Zahab de oro, Beshel Nehoshet, no sé, Beshel Or, Yerushalayim shel Zahab, Beshel Nehoshet, y de Nehoshet, de bronce, Beshel Or, y Beshel, y de luz, Jerusalén de oro, de bronce y de luz, Nehoshet es bronce. Entonces, viene de esta palabra. Por eso, como P es boca, la letra P, en hebreo solamente la letra P es boca. Boca de bronce. Si fuera boca de serpiente, usted dice, bueno, qué barbaridad. Es cierto, nadie va a lo mejor pensar que va a poner un hijo eso. Pero yo digo, boca de serpiente es una expresión para decir oráculo. ¿Me está siguiendo? Boca de serpiente es para decir oráculo. Que vendría a ser como un eufemismo. Eso lo estuve explicando de eufemismo el miércoles. ¿No es cierto? Le mostré varios eufemismos para estudiar la Biblia. ¿Ok? Entonces, boca de Pinhas o Penahash, poniéndolo así, estoy cambiando. Lo que ocurre que aquí no es que yo estoy arbitrariamente cambiando, simplemente que en hebreo se cambian las letras como esta. Esta palabra es igual a esta. Y aquí la tengo con Shin y aquí la tengo con Sameh. Aunque se pronuncian distinto, es la misma palabra. Entonces, Pinhas era del grupo sacerdotal. Bien, de hecho que aparece mucho más adelante. Más adelante, usted si se acuerda, ¿te acuerdas la historia de Pinhas? No recuerdo, los agarro. La historia de Pinhas, más adelante va a tener una batalla muy grande y va a dirigir un ejército muy grande. Pinhas también en su profesión y todo que tenían como líder y como sacerdote va a dirigir un ejército muy grande, nuestro Pinhas, ¿no? Uno tiene que estudiar la Biblia, no leerla. Veo que a veces yo leo la Biblia. Hay gente incluso me ha dicho a mí, aquí ha venido a lo largo de los años, yo me leí tantas veces la Biblia y digo, yo no la leí tantas veces como ni remotamente, ¿no? Pero no es el hecho de leer. Y aparte a veces se miente, la gente miente, hay gente que miente, punto. Pero es muy difícil que alguien se lea la Biblia de punta a punta tantas veces, se duerme antes, lo que, seguro se va a mirar 7 partidos del Mundial seguido, pero la Biblia sí no se la va a ver seguida seguro, eso es segurísimo. Eso se lo garantizo y se lo firmo. Eso se lo garantizo y se lo firmo. ¿Sí? Porque es así, es así. Es una cosa muy profunda. Y entonces, Pinhas pertenecía al grupo sacerdotal. Si Pinhas, ¿no es cierto? Más allá de que esto por supuesto yo lo resumí, hay agua para bajo el puente, detrás de esa palabra Penhasí, ¿no es cierto? De Penhasí, Pinhas. Y entonces puede ser que sea eso, pero si lo tomamos como esto es el análisis que se hace, ¿no es cierto? Cuando usted vio que tiene libros judíos, por ejemplo, dice tal palabra significa, ¿ve usted compra libros en hebreo y de repente en el comentario dice tal palabra significa tal cosa, tal palabra significa tal otra? Es porque esa persona se lo está resumiendo, pero ese autor se tuvo que aventar un montón de estas cosas para estar seguro de lo que está escribiendo, ¿de acuerdo? Y entonces, porque si no enseñamos tontería, y una cosa es informar y la otra formar. Informar informa cualquiera, formar porque si no formamos, deformamos. Y si no informamos bien, vamos a deformar. Entonces, para informar bien, tenemos que deformar a la gente, ¿no es cierto? En ese sentido, esa es la realidad. Y entonces, si tomamos el convencimiento en este sentido, de que son intercambiables, y de esto hay miles de ejemplos en el hebreo. Pues imagínense, es un idioma que tiene más de 4.000 años. El español no lo tiene. Y miren las modificaciones que hicimos. En hebreo tenemos con más de 4.000 años de idioma, más de 4.000 años, ¿no es cierto? Y entonces, estos idiomas fueron variando sus letras, etc. Y entonces, si era un sacerdote, sería Pinhas, ¿no es cierto?, una expresión para decir boca de serpiente. Acuérdense que en la antigüedad, en Egipto, ¿no es cierto?, cuando se hacían los oráculos, no solamente en Egipto, ¿no es cierto?, cuando se hacían los oráculos o se buscaba una visión más amplia de las situaciones del universo, ¿qué es lo que se ponían? Serpientes. Se ponían serpientes. Por eso Dios le dice a Moisés, tira el báculo
bastón, en que se volvió en serpiente. Y acuérdense que fue el único milagro, llamémosle milagro, por eso el pagano también hace milagros, y eso hay que tener cuidado, por eso Deuteronomio 13. El pagano también hace milagros. Los magos de Egipto fue el único reproducción que pudieron hacer es tirar sus báculos y que se convirtieran en serpiente también. ¿De acuerdo? Es decir, si el Señor tiraba la serpiente, si lo tomamos como oráculo, ¿sí? Tira el bastón y se convierte en serpiente, si usted lo toma como oráculo, como un símbolo de la profecía, los magos de Egipto hicieron exactamente lo mismo, pero el poder de la profecía del Señor se engulló la profecía de Egipto. ¿Me está siguiendo? Es así. Entonces, si Pinhás era un sacerdote, lo más probable es que la palabra signifique oráculo, porque de los sacerdotes dependía el don de la profecía. Solamente usted vio que dice, bueno, y Adonai, dice, Adonai, Lemor, habló a Moisés y dijo, Pinhás, ¿no es cierto? Y ahí tiene el nombre Pinhás. Pero solamente con el nombre podíamos estar hablando, si sabemos, si no, yo no sé, voy a enseñarse hasta donde sé, y me acuerdo, ¿no? Solamente con el nombre tiene un buen trecho para recordar. ¿Sí? Un buen trecho para recordar. Es bien interesante. Entonces, ya ahí se ve que era un sacerdote, del cual dependía la profecía. Y acuérdense que incluso mucha gente se sorprende, sobre todo en el cristianismo, a veces se sorprende, el judaísmo lo tomamos de otra manera. Cuando dice, bueno, tenemos serpientes ardientes que nos están mordiendo, ¿sí? Serpientes ardientes. La otra vez podemos ir al mismo tema. Hay serpientes ardientes. ¿Te acuerdas que una vez lo vimos el miércoles? Eso lo vimos bien el miércoles con las palabras en hebreo. Dice, tenemos serpientes ardientes que nos están mordiendo. Moisés, urgente, dice, levanta una serpiente de bronce, de Nehosheth. Y cuando miren la serpiente de bronce, levantada en el nombre de Adonai, solamente con mirarla, dice, van a ser todos librados de las serpientes ardientes. Es decir, si uno lo ve como que Dios permitió el símbolo de una serpiente que mirándola uno se sanara, quiere decir que está engullendo, digamos que eran serpientes que les mordían, pero si uno lo toma en el sentido espiritual, el oráculo, la profecía, la serpiente ardiente del mundo que anda buscando a quien devorar, ¿sí? Pero uno mira la serpiente de bronce que Moisés levantó y se sanaron. Por eso lo corrobora el nuevo pacto, y es en el libro de Yohanan, de Juan, cuando dice que Yeshua, ¿qué es? La serpiente levantada en el desierto. Que Yeshua, el libro de Juan creo que está. Sí, sí, porque el libro de Juan es el libro donde menciona muchas cosas de Juan. El libro de Juan, segurísimo, casi seguro. Dice, es la serpiente levantada en el desierto. Entonces, si nosotros miramos al Mesías prometido al pueblo de Israel para ser sanados, vamos a ser liberados de todo, no solamente en sanidad, sino vamos a ser liberados de toda opresión de las serpientes ardientes. Así como dice el diablo está mirando a quién devorar, ¿no es cierto? Así es la serpiente. ¿Sabe por qué? ¿Quién fue la que sedujo a Eva? Fue Satanás a través de una serpiente. Y cuando van camino del desierto a la tierra prometida aparecen las serpientes que muerden. Sí, perdón. Juan 3.14. Juan 3.14. Sí, tenía que ser Juan. Mi memoria falla a veces, pero a veces trato de que no me tanto. Sí, Juan, gracias a Dios. 23 no me acordaba. Sí, Juan es un libro donde se muestran muchas de esas cosas, ¿no? Que Yeshua en ese cumple las profecías, que la serpiente levantada en el desierto, que es el nuevo Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí después cada uno elige y sabe dónde se le acomoda el saco de cuando lee la escritura, cada uno sabe. Entonces te fijas, yo sé que
en muchos libros dice, bueno, significa boca de latón, boca de bronce. De hecho, que a mí sí me llama la atención y ahí sigo estudiando, ¿no? A veces me siento estudio, porque Penajasí, en el idioma copto, egipcio, significa, tiene otro significado, significa nubio o el negro. Ahora, si Penajasí también es el negro, ¿por qué se le llamaría el negro? Porque el bronce no es negro. Entonces esa es la pregunta. Yo les digo para que vean cómo es. Lo más probable que no se refería tanto a negro. Ustedes vieron, por ejemplo, aquí también pasa en México. Nosotros hemos estado anotando casi, ahora ya tenemos viviendo aquí, nos radicamos aquí, moriremos aquí con el favor del Señor. Pero nosotros tuvimos 17 años recorriendo Sudamérica con el Ministerio Judío Mesiánico. Y por ejemplo, nosotros lo vimos en Bolivia muchas veces, en Chile también lo hemos visto. Estábamos a 4.000, 4.200 metros de altura, es una barbaridad, ¿no? Ahora no lo haríamos por edad, la presión le revienta el corazón a uno. Oruro, ¿no? Y en el lago Titicaca y todo, estábamos a 4.000 y pico de metros de altura. Y entonces veíamos a la gente, ¿no? A los chiquitos, ¿no? Pero tenían todas unas caras redonditas, todas para comérselo. Y estábamos con ellos, ¿no? Pero tenían las caras como rojas, pero esta parte así, la tenían como bronce recortado así, ¿no? Entonces yo pienso que Penajasí, cuando quiere decir que es nubio o negro, ustedes vieron que hay gente negra que es negra como de color negro, pero hay otras que son como negros cobrizos, ¿no vio? Y yo pienso que por ahí debe andar la cosa, por eso no está tan errado eso del nombre, ¿no? Tipo negros cobrizos, ¿no? Que no son una cosa de color negro, como esto, y hay otros que son más marrones tirando a bronce bruñido. Eso para que ustedes. Entonces esto para comentarles cómo era el nombre Pinhas. Solamente con un solo nombre uno puede recorrer, ya podríamos recorrer la escritura con la historia de este sacerdote que dice maravilloso, ¿no? Todos se quedaron petrificados ante lo que estaba pasando y se levanta una sola persona. Siempre en realidad los grupos son las asociaciones buenas en la congregación, en el mundo, en la sociedad, pero verdaderamente cuando hay que levantarse a la hora de la verdad y a fuerza de ser sincero, siempre que se levanta es uno. Los demás están en la... que se levanta. Josué pasó lo mismo. El pueblo que se le venía encima, Moisés y Aarón, que se quedan petrificados, orando, pero se quedan petrificados. Incluso podía ser orando para sostenerlo a Josué, ¿sí? Moisés era el mentor de Josué, era el maestro, ¿sí? Aunque no era momento para eso, lo venían para matar. ¿Sí? Y ahí Josué y Caleb se paran delante de 2 millones de personas y dice: aquí el Señor dijo tal cosa, que uno. Se nota que fue una persona muy bien enseñada, muy cabal. Por eso le dice: Josué va a ser tu sucesor, porque en él sí está el Ruach. Y dice: qué bárbaro, una persona que está el Ruach. Y sin embargo, a veces en la iglesia, o a veces en el judaísmo, o a veces en el judeo mesiánico, Josué, sí, porque la guerra, no. Era un hombre altamente espiritual y a veces medio ignorante. Bien. Dicho esto,